Bueno, hola, ¿qué tal? Ampliando un poquito más lo que veníamos compartiendo sobre género y la construcción de la subjetividad fundamentalmente masculina, contarles que en esto de la necesidad de reafirmación del ser varón, hay momentos claves que son por demás delicados, como por ejemplo el de la adolescencia. Allí hay como en todas las personas, como un repensarse, como un volver a colocarse en el mundo, pero con estas transformaciones corporales, también subjetivas, también de lo que uno y una va sintiendo. Y entonces el varoncito que a través de la pubertad va pasando a la adolescencia, se, se da cuenta, evidentemente, sobre todo por la presión de sus pares, en este caso, no solo de su entorno familiar, o no con tanta importancia, se da cuenta de que, bueno, hay formas en donde se es más aceptado y formas donde se es más rechazado. Y acá la clave para trabajar con las adolescencias y con perspectiva de género, ¿no? No solo en la promoción y en el trabajo de la erradicación de la violencia en el noviazgo, que eso puede ser un poco más adelante en la adolescencia seguramente, más sobre el final, sino en bueno, la reafirmación de la seguridad saludable y y de la salud propia, ¿no? Fundamentalmente en varones lo pongo en este aspecto. Por supuesto que hay que hacer un trabajo en paralelo y con idéntico objetivo con las niñas, adolescentes. Pero si logramos consolidar procesos de construcción o de reafirmación de la masculinidad más saludables, que estén menos basados en el tener que demostrar por conductas de riesgo que se es varón, el tener que demostrar que se es valiente, el tener que ir a la lucha y a la violencia constantemente para demostrar que se es parte del grupo. Bueno, el tener que tener como esta impronta sobre la sexualidad como deseante todo el tiempo, como el siempre listo, como, ¿no? Que hace que se participe en situaciones de acoso fundamentalmente y a veces hasta de abuso sexual en, en algunos, en algunos muchachos que quizá con otra estructura de mayor solidez podrían no solo no participar, sino que evitar esas situaciones, o sea, ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces hay que trabajar y arduamente con los varones, fundamentalmente a partir de la pubertad, por supuesto en todas las etapas vitales, pero aquí es clave, ¿no? ¿Para qué? Para no trabajar como bomberos apagando incendios, sino trabajar en la prevención, ¿no? Ahora bien, pasada la etapa de la adolescencia, las adolescencias, sin duda que en la adultez hay diferentes formas de encarar el tema de las masculinidades. Por supuesto que uno de ellos que se nos ocurre generalmente es la paternidad, ¿no? Los diferentes formas de paternar, donde bueno, la ausencia es una de las características más marcadas en general estadísticamente, ausencia física, ausencia emocional y ausencia económica muchas veces, pero bueno, pensando un poco en los ideales y no en lo que tenemos para denunciar, para cambiar, sería bueno, lograr paternidades presentes, afectivas, cariñosas, que puedan jugar con sus hijos e hijas, pero también puedan poner límites saludables, que sean límites que no estén marcados por la violencia, sino por procesos de acuerdo y de reflexión saludable con hijos e hijas. Esto es casi como inconcebible para la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, trabajar arduamente allí. Ahora bien, ¿cómo trabajar paternidad sin trabajar previamente la sexualidad responsable de los varones en la decisión, en la toma de decisiones de si queremos ser padres o no, si queremos ser padres en ese momento, si queremos ser padres con esa persona, ¿no? Que por supuesto es un proceso similar al que tienen que hacer las mujeres, pero insisto en esto de focalizarnos por ahora instrumentalmente en los varones. Entonces, si nosotros lográramos mediante procesos de reflexión y de construcción de relatos y de sensaciones personales y colectivas en los varones sobre esto de cómo hacer uso del ejercicio de mi sexualidad, para qué es la sexualidad, ¿no? Esto del placer
compartido, esto de la búsqueda del disfrute de todas las partes en el encuentro sexual y no solo de la satisfacción personal, egoísta y en uso de un cuerpo ajeno que en ese momento lo tomo como mío, ¿no? Esto es característico de la construcción de la masculinidad hasta la fecha, ¿no? Esto de reforzar la sexualidad masculina a través de el tomar como objeto y dessubjetivizar a la otra persona, ¿no? Es terrible, pero bueno, hay varios textos que así lo indican y los podemos chequear en la vida cotidiana más veces de la que nos gustaría. Bueno, entonces dijimos paternidad, dijimos sexualidad masculina, por supuesto todo el campo de las violencias, que ustedes saben que bueno, hay dispositivos de trabajo en Uruguay, en Montevideo, que es para el ejercicio de violencias no reconocidas y con riesgo de vida, como es el programa Tobilleras, bueno, no, popularmente conocido como Tobilleras, y que ahí hay un servicio de atención y de seguimiento, etcétera. Pero también hay servicios como el de la Intendencia de Montevideo, que es un programa de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia, donde pueden concurrir todos los hombres que habitan Montevideo por voluntad propia, no necesariamente por una derivación, y pueden trabajar allí el reconocimiento de su violencia, el detener esos procesos, el entender por qué procesos se transitan desde que tengo una primera reacción, tensión, y culmino en el ejercicio de la violencia y cómo hay un montón de pasos intermedios donde yo puedo tomar la decisión de detener la violencia a tiempo, ¿no? Antes de ejercerla. Entonces, bueno, esto para contarles que también trabajar el campo de las violencias es clave y fundamental. Entonces dijimos paternidad, sexualidad, violencia. Bueno, también podríamos trabajar en el ámbito del área del trabajo con los varones. Y acá podríamos distribuir bueno, en esto del trabajo reproductivo, el trabajo productivo, o sea, el trabajo doméstico, el trabajo comunitario y el trabajo de alguna manera remunerado, público, etcétera, ¿no? Y trabajar en la problematización de esto, con los sindicatos, con las cámaras empresariales, con el propio gobierno, y poner en cuestión, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funcionan estas instituciones que han sido construidas históricamente por varones? Por lo tanto tienen una idiosincrasia machista, aunque no se la reconozca. Entonces hay una violencia machista institucional, organizacional, que se reproduce de manera más visible o menos visible. Y por lo tanto ahí es donde aplican bueno, los protocolos, como el que existe en la Universidad de la República, de actuación en casos de acoso sexual, bueno, otros protocolos que tienen que ver con violencia en el ámbito laboral, las licencias para las personas que transitan situaciones de violencia basada en género, las licencias paternales y maternales que sean pensadas para el cuidado y la construcción saludable de esos vínculos familiares y de las nuevas subjetividades que vienen. Por lo tanto, a veces esta desigualdad en cantidad de días de licencia están asociados más a los roles estereotipados de género, entonces mucha licencia comparada con poca licencia para madres y padres, terminan de alguna manera lesionando el acceso al trabajo de las mujeres jóvenes en edad reproductiva, por esto de que los empleadores de manera totalmente injusta seleccionan muchas veces varones para, bueno, no tener la falta de una empleada en caso de embarazo. Esto que es terrible, pero sucede, sabemos que sucede. Entonces, vean cómo también nos falta el factor educación en todas las ramas, ¿no? Y otra de las claves que es fundamental es la salud. La salud en entrecruzamiento con las masculinidades nos lleva a saber que los hombres somos quienes más consumimos sustancias psicoactivas y otro tipo de drogas, los hombres somos quienes más tenemos problemas de ludopatía, los hombres somos más del 90% de la población privada de libertad, los hombres somos los que más ejercemos homicidio en el Uruguay y en el mundo, pero también los que morimos más a manos de varones, pero en la esfera pública, ¿no? Las mujeres lamentablemente mueren mucho más a manos de varones dentro de sus hogares, porcentualmente hablando, ¿no? Entonces, vean cómo, pero esto venía por el lado de la salud, no me quiero desviar en la violencia y redondear por allí.
que los varones logremos acceder a los servicios de salud, salud integral, ¿no? Incluyendo la salud mental, que nos demos cuenta que nuestra vida emocional existe y que estamos ahí para usufructuarla si la conocemos, si logramos transitar por allí, etcétera. Ahí les he nombrado un sinnúmero de campos donde se puede trabajar la masculinidad, porque de hecho se trabaja sin ser consciente, ¿no? Entonces, repetimos: paternidad, sexualidad, violencias, salud, educación, ámbito laboral, organizacional, Estado, academia, etcétera, ¿no? En todos estos lugares, además en lo comunitario, es fundamental que logremos transversalizar lo que es el análisis de género y darnos cuenta dónde están las políticas que estamos ejerciendo y que estamos llevando adelante y que nos estamos proponiendo, o las acciones que nos estamos proponiendo, y cómo está el género inserto allí. Créanme que si no está explícitamente inserto conscientemente para trabajar en esto de la transformación hacia una cultura igualitaria, como nos proponemos, entonces va a estar inserto, a veces explícitamente y a veces no tan explícita, pero sí de una manera camuflada, todo lo que es los estereotipos de género tradicionales, y vamos a estar reproduciendo el modelo sin darnos cuenta. Acá no hay forma de ser imparcial: o conscientemente somos parte de la solución y del cambio, o conscientemente o de manera inconsciente por omisión estamos siendo parte del problema y estamos reproduciendo el mismo conflicto que durante décadas y siglos ha lesionado los derechos fundamentalmente de las mujeres, pero ha lesionado de alguna manera a la salud de toda la población. Entonces, fundamentalmente, tomar conciencia, hacer reflexión crítica y insertar explícitamente todas las acciones de género que desarrollamos en todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo más íntimo, en lo doméstico, hasta lo más público, como pueden ser, por ejemplo, las acciones de los partidos políticos y de los gobiernos, ¿no? Bueno, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.